Sin nada más que agregar, iglesia, hoy venimos a aprender de la palabra de Dios, amén. Terminamos el estudio de la Navidad, ¿verdad? ¿Y a qué conclusión llegamos? ¿Que podemos celebrar, sí o no? Cabales. Llegamos a la conclusión que es una oportunidad para poder demostrar el amor de Dios. Entonces, finalizamos ese estudio, finalizamos la historia, finalizamos de qué trata, finalizamos el hecho de qué significa el árbol, finalizamos esa parte. Pero entonces vamos a responder una pregunta el día de hoy a través de la luz de la palabra de Dios. Si ya tenemos claro, iglesia, que el 25 no es el nacimiento de Jesucristo, sino el nacimiento de el Dios Sol, entonces ¿cuándo nació Jesús? ¿Alguna idea? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios y vamos a ver qué dice la historia universal también para poder encajar por dónde fue el nacimiento de Jesús entonces. Título para este estudio: ¿cuándo realmente nació Jesús? ¿Y cuál es la única celebración que debemos tener para él? Porque normalmente decimos, celebramos el nacimiento. Ok, sí, pero Jesús solo nos mandó a celebrar una cosa. ¿Alguien se recuerda cuál es? La Santa Cena. Y lo dijo de esta manera: haced esto en memoria de mí. Entonces, vamos a explicar en el tiempo que nos queda esa parte, pero vamos a ver esa parte también de cuándo nació Jesús entonces, basado en la palabra de Dios y basado en la historia universal como tal. Vaya conmigo, por favor, al libro de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Vamos a tratar de leerlo lo mejor que podamos. Como le repito, al ser un estudio bíblico no hay una cita base, sino que tenemos muchas citas en donde vamos a tomar la información en esta noche muy especial. Lucas capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Lo tenemos. Lucas capítulo 2, versículos del 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Leemos entonces la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice el versículo 1. Aconteció que en aquellos días que se promulgó ¿un qué? Un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador ¿de dónde? E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama, por cuanto era de la casa y de la familia de ¿quién? Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó ¿en qué? Porque no había lugar para ellos. ¿En dónde? En el mesón. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Alguien dice amén? Tome su asiento, por favor. Nos quedó claro que en la Navidad actual no es el nacimiento de Jesús. Entonces averigüemos cuándo fue el nacimiento de Jesús. ¿De dónde viene la información? ¿Cuándo es la fecha correcta? Y sin embargo, la respuesta clara a esta pregunta es bien sencilla. Podemos tener un aproximado de la fecha de cuándo nació, mas no una fecha exacta. Podemos tener un aproximado de los meses en donde fue el nacimiento de Jesús, basado en un dato bien importante que acabamos de leer. ¿Cuál es el dato importante en el cual podemos tomar para entender cuándo fue el nacimiento de Jesús? En la época en que Jesús nació, ¿qué estaba haciendo el pueblo romano? ¿Qué es un censo? Nos pasaron censando hace poco. ¿Alguien se recuerda de eso? Y venía un fulanito, le tocaba la puerta y le decía: buenas, ¿aquí cuántos viven? Y le preguntaba: ¿y aquí cuántos comen? Todos, ni modo que no comieran, va. ¿Y aquí cuántos trabajan? ¿Y aquí cuántos hacen? Y así iban censando. Un censo prácticamente sirve para poder tener los datos de la población y saber qué hacer con esos datos. Normalmente no es solamente para conocer cuánta es la estadística que tiene un país, sino también para aumentar sus impuestos muchas veces. Nosotros lo vivimos como iglesia. Cuando pasaron censando el local anterior que nosotros teníamos, el censo lo tomaron como un local comercial. Inmediatamente fue un local comercial la iglesia. Todos los costos de la iglesia se dispararon como usted no tiene idea. De pagar $20 de luz, empezamos a pagar 80.
de pagar $2 de agua, empezamos a pagar $120 de agua. Por el hecho de que era un sistema de negocio como tal. Y que la casa estaba registrada en su censo como un negocio. Y sí, operaron muchos negocios antes de la iglesia. Y siguen operando negocios ahora después de que nos fuimos de ahí. Entonces, estos datos, uno tenía que ir, en mi caso me tocó ir a ANDA específicamente a arreglar, porque me están cobrando como que si fuese un negocio, o sea, aquí no es negocio. Y fue que me pusieron, pero es iglesia, me dijeron. Entonces es como que, va, y solo porque es iglesia vamos a pagar como que somos un negocio. Al final se tuvo que hacer lo que era y llegamos como a un acuerdo de pagos y creo que quedaron los recibos como en $80, si yo nomás me equivoco. Los censos no solamente sirven para identificar cuántas personas hay en un lugar, sino también para conocer cuál es la condición que tienen todas esas personas. Ahora bien, hay algo que tenemos que nosotros tomar bastante en cuenta acerca de lo que dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer aquí en Lucas. Y es el hecho de que normalmente, como en todos los países, exceptuando el nuestro, porque todos los países tienen 4 estaciones. Digan conmigo 4 estaciones. ¿Cuáles son esas 4 estaciones? ¿Alguien se recuerda? Otoño, verano, invierno, ¿y cuál es el siguiente? Y la primavera. Son 4 estaciones las que tiene el año. Nuestro país, al ser un país tropical, tiene bien marcadas solo 2. ¿Cuáles son? Invierno y verano. Solamente tiene marcadas esas 2. Pero naciones como Israel, países como el antiguo Estado romano y el imperio como lo tenían, marcaban muy bien las estaciones que tenían y basada en esas estaciones también se tomaban decisiones. Aquí es donde yo quiero que nos demos cuenta de algo. Si Jesús hubiese nacido en esta época, diciembre, ¿en qué estación del año estaban? En invierno. Pero aquí hay un dato bien interesante, como le repito, y de ahí vamos a partir. Los romanos no censaban en invierno. Significa entonces que los romanos tenían la costumbre de contar a la gente en verano, no en invierno. Entonces por ahí ya podemos tener el primer dato. La ley romana exigía que en su momento la gente tenía que regresar a su lugar de origen para que pudieran ser censadas y contadas en su lugar de origen. Entonces, ahí dice que vino José, tomó a su mujer y ¿qué hizo? ¿Se fue a dónde? A Belén. ¿Para qué? Para ser contados, para que fueran parte del censo, porque era parte de la ley que había como tal. Ahora bien, tomemos bien ese dato. Estaban censando los romanos, querían saber cuántas personas habían, pero normalmente los censos no los hacen en invierno. ¿Por qué? Porque es lógico, ¿cómo van a andar bajo el agua contando las cosas? O en este caso, bajo la nieve contando las cosas, si es que hubo nieve en aquel momento. Calurosa Navidad. Al final, ¿por qué le digo esto? Porque a pesar de ser el desierto, tiene bien marcadas sus estaciones. No hubo nieve, pero el frío era terrible por ser invierno. Ahora bien, y eso es bien gracioso porque el invierno de nosotros, o lo que nosotros entendemos por invierno, no es lo mismo que otros países entienden por invierno. Para nosotros el invierno es la época de lluvia. Y para otros países eso es la época del otoño. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia acerca de la historia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la profecía que se hizo? ¿Cuándo nació realmente Jesús? Tenemos el primer dato. Cuando Jesús nació, se estaba haciendo un censo. Los censos no se hacían en invierno. Significa que definitivamente en diciembre no fue. Entonces, ¿cuándo fue? Empecemos a ver lo que dice la palabra de Dios al respecto. Vaya conmigo al versículo 8. ¿Lo tenemos? Ahí mismo, pero el versículo 8. Dice que, léalo conmigo, ¿habían qué? ¿En dónde? En la misma región que velaban y guardaban ¿qué? Las vigilias en la noche sobre su, vaya. Habían pastores en la región, significa que habían muchos animales también. Normalmente a nosotros nos han vendido la historia que cuando Jesús nació en un pesebre, y todos entendemos que es un pesebre, ¿sí? En un establo, vaya. Agarraron un poco de paja de lo que comían los caballos, le hicieron la cunita al niño y ahí lo pusieron cuando nació. Y normalmente nos dicen que estaban rodeados de animales, porque estaba en un pesebre. Ahora, entendamos de que los pastores estaban velando sobre sus rebaños. Ahora bien, ¿qué significa eso entonces? ¿De que los animales muy probablemente estuvieron adentro con Jesús o no? Eso es algo que no le voy a responder yo. Pero sí está bien interesante como dice que en la región
Los pastores estaban cuidando las ovejas. Si hubiera sido en diciembre, los pastores hubieran estado encerrados con las ovejas adentro del pesebre, pero no estaban ahí. ¿Por qué no estaban? Porque no estaban en época de invierno. Les repito, los fríos que se dan en la época de invierno, en la época de Jerusalén como tal, eran totalmente criminales, en donde los animales también morían por el frío. Entonces nos da a entender algo. Uno, estaban haciendo un censo, entonces definitivamente no era invierno. Dos, los pastores cuidaban de sus animales afuera. Significa que no era invierno. Volvemos a descartar por segunda vez que fue en diciembre. Ahora bien, me encanta el hecho de que los pastores, según la historia universal, no duermen en la intemperie. En esa época de invierno, todos buscan dónde refugiarse. Pero aquí dice que ellos, ¿qué hacían? Vigilia. Quiere decir que ellos se quedaban despiertos afuera y no había ningún problema. ¿Por qué? Porque las circunstancias climáticas se los permitían. Entonces volvemos a reiterar, en diciembre no fue. Ahora bien, hay un dato bien interesante y eso quiero que lo entiendan. Nosotros toda la vida hemos dicho, somos ovejitas de Cristo. ¿Alguien dice amén? Y hasta entendemos el concepto porque Él es nuestro buen pastor. Y hasta lo cantamos. Jesús es el buen pastor. Amén. Pues quiero darle un dato que no sé si usted lo conocía acerca de las ovejas. Aparte que le hacen las ovejas solo hay una época en el año que comen de noche. No comen de noche en todo el año. Solo hay una época en donde ellos comen de noche. Y basado en lo que dice la palabra de Dios, ¿qué decía que hacían? Vigilias, ¿cómo? Dice el versículo 8, léalo conmigo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban en las vigilias de la noche. Entonces, significa que tenían que cuidar las ovejas de noche afuera porque las ovejas tenían que pastar en ese momento. Ok, solo hay una época en el año donde las ovejas pastan de noche y esa época es entre abril y octubre de los meses actuales que nosotros tenemos. Ok, relacionemos todo otra vez. Estaban haciendo un censo en Roma y los censos no se hacen en diciembre. Estaban los pastores cuidando las ovejas y las ovejas no comen afuera en diciembre. Entonces ya tenemos otro dato más que analizar. ¿En qué momento fue si decían que las ovejas estaban afuera? Fue entre abril y octubre. ¿En qué mes? Ya vamos a llegar a un punto donde podemos encontrar a dónde está la fecha correcta. Pero de entrada ya descartamos el hecho de que Jesús no nació en diciembre. Ahora bien, punto clave para entender esto. Y que nos quede bien en claro, Jesús no nació en invierno. No nació en invierno. Ahora bien, eso es lo que nos da la palabra de Dios. Y ese es como el único dato donde nosotros le podemos rascar para poder entender cuándo fue la fecha exacta. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo le he dicho muchas veces que hasta donde la palabra de Dios habla, yo también hablo. Cuando la palabra de Dios calla, tenemos que callar también. No hay que buscarle 4 patas al gato, porque sabemos que tiene 4 y una cola. No hay que buscarle 5, no hay que buscarle 6. Hay que entender que el animalito fue hecho por Dios. Ahora bien, ¿por qué le hago mención a esto? Porque aquí es donde muchas personas sacan del contexto horrible la palabra de Dios y empiezan a especular y son tan irresponsables en lo que dicen que se atreven a dar fechas exactas hasta con la hora, diciendo nació el 31 de marzo del año no sé cuánto antes de Cristo, cuando la palabra de Dios no lo menciona tal cual. Le pongo el caso y yo quiero que me entienda esto para que vea que no es cuestión de que quién no lo escribió, si Lucas tuvo la revelación, si no la tuvo, si Mateo se equivocó cuando escribió. No. La mejor versión de los evangelios que existe está en Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas guachó todo lo que tuvo que pasar, si lo quiere ver con esa expresión. Es más, los grandes historiadores dicen de la siguiente manera, y no me van a dejar mentir los que hemos estudiado un poquito de la palabra de Dios. Todos dicen que la visión de Lucas fue como la visión de un partido de fútbol. ¿Cómo así? Un partido de fútbol, ¿cuántas cámaras tiene? Un montón. ¿Para qué? Para tomar todos los ángulos de donde se hace la cosa. Una toma de frente, una toma detrás del arco, una toma detrás del otro arco, una toma del otro lado, una toma en un dron. Vaya, Lucas tuvo la bendición de ver con sus ojos todo lo que pasó en los evangelios. Entonces, la versión más cercana de todo lo que pasó está en Lucas, desde el primer capítulo hasta el último.
Entonces, Lucas, al decir, si se da cuenta, no es parecida a la historia con la que cuenta Mateo capítulo 1 acerca del nacimiento de Jesús. Lucas fue directo y directo. Había un censo y como había un censo, tuvo que regresar José y su esposa para que fueran censados. Y en eso pues nació el niño y como no había dónde quedarse, se quedaron en un lugar llamado pesebre. Lucas tenía la mejor visión de lo que pasó. Ahora bien, ¿Lucas estuvo ahí? No. Lucas también le contaron, y por eso hay que entender muchos conceptos bonitos de la palabra de Dios, en donde se conoce otro concepto llamado tradición oral. Diga conmigo tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? La tradición oral es yo vengo y yo le cuento a mi hijo lo que me contó mi papá. Y yo creo que todos tenemos tradición oral en la casa. Porque todos tenemos una anécdota que nos contó el abuelo, que nos contó el papá, y que nos da risa o nos enojamos. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque básicamente Jesús le contó cómo fue. En esa porción, exactamente. Ahora bien, vayámonos entonces a las pruebas que tienen la historia universal. ¿Qué es la historia universal? La historia universal es la recopilación de datos que hay acerca de las cosas que machan o conectan entre la Biblia y lo que narraron. Les recuerdo, la Biblia simplemente está contando una versión de la historia. No está contando la historia completa. Y no por eso vamos a decir que la Biblia está equivocada. Simplemente hay cosas que no se vieron. Entonces, basado en la historia universal, pero todavía tomando en cuenta la Biblia, démonos cuenta de que pasó algo también. Herodes el Grande. ¿Quién era Herodes en ese momento? ¿Alguien se acuerda? Un rey, ok. ¿Y no fue él el que dio la orden de matar a los bebés? Que entonces hagamos un análisis del lado de Herodes. Vaya conmigo a Mateo capítulo 2. Y corra conmigo, por favor. Mateo capítulo 2. No lo vamos a leer todo, pero del capítulo 2, del versículo 1 al versículo 19, hay una mención acerca de Herodes. Y la mención de Herodes es la siguiente, que fue el hecho de que él dio la orden de. Podemos leer el versículo 1. ¿Lo tiene conmigo? Mateo 2:1. ¿Qué dice? Cuando Jesús nació, ¿en dónde? Ahora, paréntesis, ya entendimos por qué estaba en Belén, ¿verdad? ¿Por qué estaba en Belén? Por el censo. Entonces no es que haya sido ganas de querer nacer en Belén. No, fue porque tuvo que moverse José y María mientras estaba todavía embarazada. Entonces por el censo se movió. ¿Dónde nació Jesús? Según lo que dice esto, en Belén. De Judea en los días de ¿quién? Ok. Entonces démonos cuenta de algo. ¿De dónde fue rey Herodes? ¿Alguna idea? ¿De dónde cree que era rey Herodes? ¿O cuál era el gobierno en donde habían puesto a Herodes como rey? Vaya. Porque el gobierno romano no fue. ¿Por qué le digo? Porque la orden del censo vino directamente de Roma. Y quien gobernaba en aquel momento, si no le di el dato, era alguien que era conocido como Augusto. ¿De dónde era rey Herodes? ¿Alguna idea? Le comento. Herodes fue mencionado en este versículo como tal y la historia lo conoce como de la siguiente manera, o tenía un sobrenombre el hombre y será conocido como Herodes el Grande. Entonces quizás usted, si en la palabra de Dios no lo encuentra, pero lo encuentra en la historia, lo va a conocer como Herodes el Grande. Y normalmente, y aquí es donde hay que entender algo, la familia de él, la familia de Herodes, era una familia judía. Pero al ser una familia judía como tal, los romanos lo habían designado al abuelo de Herodes como el gobernador de Galilea. Y por eso es que él había sido rey, simplemente por herencia. Ahora, ¿por qué? Por el simple y el sencillo hecho de que su abuelo, el cual era mencionado como Antipas o Antipas, fue muy fiel al pueblo romano en su momento. Entonces,
Al ser él fiel al pueblo romano, entonces de repente vino Julio César, que fue uno de los primeros reyes que tuvo Roma, o gobernadores que tuvo Roma, y le dijo, ok, entonces que tu familia se quede con el linaje y pueden mandar en esta área. No sé si me estoy dando a entender. Ok, entonces, en ese momento, que es prácticamente ya por el año 37 antes de Cristo, porque eso es otra cosa que tenemos bien en clara. Cuando nació Cristo como tal, se partió la historia en dos. ¿En qué? Antes de Cristo, después de Cristo, para que vea qué tan importante fue el suceso de que Cristo naciera. Ahora bien, Herodes estaba vivo cuando Jesús nació. Ah, ok. Y dice la historia, no la Biblia, que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Pongámonos a pensar y reflexionemos entonces. Significa que en el registro que hay del nacimiento de Jesús, Jesús debió de haber nacido antes del año 4, según lo que ellos marcaron. ¿Por qué le digo esto? Porque si Herodes murió en el 4 y todos entendemos que Herodes murió y está escrito prácticamente en el versículo 19, que fue donde huyeron de Nazaret hasta Egipto, ¿qué pasó con el espacio de tiempo? ¿Y por qué entonces no lo marca y por qué no lo narra? Y aquí son las preguntas que tienen una sencilla respuesta. Si la Biblia no lo menciona, no lo menciono yo tampoco. Aunque hay forma de poder averiguar qué fue lo que de verdad pasó. Y en este caso, ¿qué fue lo que pasó? Sencillo. El Imperio Romano registraba censos cada 14 años. Significa que en el caso de que cuando Jesús nació estaban haciendo un censo, ¿verdad? Los censos solo se daban cada 14 años. Ahora bien, hagamos cuentas entonces. Si cada 14 años se hacía un censo, probablemente Jesús nació en el 4 antes de Cristo. Herodes murió prácticamente en el momento en donde tuvieron que huir para Egipto. Hay una coincidencia entonces en el relato de Lucas, no en el de Mateo. ¿Cuál? Que probablemente el censo se ocurrió en el año 6 o 5. Ahora entendamos algo y aquí nuestro cerebro. Todos nos imaginamos a Jesús bebé en la historia bíblica, ¿verdad? Pero es muy probable que cuando narraron esta historia, él ya tenía 2 años. Es muy probable. Ahora bien, hay otra evidencia más que podemos tomar en cuenta. Eso es basado en la historia universal. Basado en la Biblia, ya leímos a Lucas. Hay otra evidencia la cual tiene cierta relación. Y eso es quienes estudian las estrellas. ¿Quiénes son los encargados de estudiar las estrellas? Los astrónomos. Ahora, los astrónomos dicen que en la historia hubo una vez que el planeta Júpiter y el planeta Saturno fueron en constelación y se unieron e hicieron que una estrella brillara. Y solo ha pasado una vez en la existencia. Adivinen qué año fue. En el año 7 antes de Cristo. Según la historia universal, que ellos registran la historia antes y después de Cristo. Volvamos a los datos. ¿En qué año probablemente pasó lo de Lucas? Según la historia, en el año 5. ¿En qué año pasó lo de la estrella? En el año 7. ¿Cuántos años dije que probablemente tenía Jesús cuando se dio todo esto? 2. Y ya se dio cuenta de que 5 y 7 son 2 años la diferencia también. ¿Quién me está mintiendo aquí? No me está mintiendo nadie. Simplemente es el hecho de que estos actos son una coincidencia total. Y cuando unimos totalmente las versiones de la historia nos damos cuenta de que hubo una estrella que brilló en el oriente. Y la estrella dio la señal que un Cristo había nacido, que un Dios había nacido. Ahora bien, la interpretación vino también parte de la profecía que se había dado y todo se les anunció y todos conocemos la frase: ha nacido el rey de los judíos. Ahora bien, es bien gracioso como le dije que el planeta Júpiter y Saturno fueron los que hicieron la constelación para poder hacer brillar. Y en aquel momento los reyes magos interpretaron lo siguiente, porque lo hicieron a pura interpretación según ellos. El hecho de que Saturno significaba que si brillaba en ese momento, a ellos se les recordaba la nación de Israel como tal. Ah, entonces ¿cómo es eso que vieron la estrella y dijeron vámonos para Israel? Si ustedes dijeron, ¿siguieron la estrella? No, ellos interpretaron qué significaba cuando vieron la estrella. No es de que vimos la estrella y vamos a seguir la estrella.
Y ahorita sí, desmintamos lo que hemos creído toda la vida. Vieron la estrella y siguieron la estrella. No, vieron la estrella y tuvieron la interpretación de que la estrella dirigía hacia Judea, hacia Israel. Ahora bien, aquí hay otro cambio de interpretación de la Biblia. Se le conoce como Reyes Magos a las personas que le ofrecieron los 3 regalos a Jesús. ¿Y cuáles eran esos regalos? La Biblia lo menciona. ¿Cuáles eran? Oro, incienso y mirra. Es bien gracioso porque cualquiera puede decir, ¿para qué querían incienso y para qué querían mirra? A todos nos interesa el oro, amén. Pero hay algo bien interesante. Es el hecho de que todo el mundo los llama Reyes Magos. ¿Qué pasaría si yo le digo que esas palabras han sido también mal interpretadas en la palabra de Dios? ¿Se acuerdan cuando yo les dije delante de, cuando hablábamos de Nimrod? Pues en el caso de los Reyes Magos también hay una pequeña discrepancia entre la interpretación. No es que ellos se dedicaran a la magia, no eran Reyes Magos. Y aquí es donde muchas personas que se atreven a decir herejías en donde quiera que van dicen, pero habían Reyes Magos y los magos visitaron y por eso la magia es buena. La magia jamás va a ser buena. No eran Reyes Magos, no eran magos que hacían magia, eran personas súper inteligentes. Eran los primeros científicos que habían en aquel tiempo. No sé si me estoy dando a entender. Y por eso es que la gente creía que hacían magia. No había explicación para la ciencia en aquel momento. Es más, si todavía al día de hoy no hay explicación para muchas cosas en la ciencia, ya no digamos en aquel tiempo. Entonces, ¿por qué se les conocía como magos? Porque su inteligencia era superior a la de los demás. Ahora bien, ¿por qué reyes? Al ser inteligentes, ¿qué cree? Tenían pisto. Eran gente que manejaban dinero y por eso se dieron a entregar lo que de verdad iba a necesitar un niño. Ahora, es bien gracioso porque cada regalo que le entregaron tiene su significado. No es el punto en esta noche, pero se lo dejo corto. El incienso y la mirra en aquel momento eran utilizados para hacer medicamentos. Ellos sabían, en buen salvadoreño, ellos sabían que el niño podía padecer de cólicos en algún momento. Y para eso era el incienso y la mirra, si lo quiere ver con esa expresión. El oro, obviamente, porque el oro es para poder comprar cosas, pero eso creo que es lógico. Ahora bien, entonces, si tenemos una evidencia, según la Biblia, en Lucas, tenemos una evidencia según la historia universal, hablando de Herodes, hablando de Augusto y hablando del censo, y tenemos una evidencia astronómica, según lo que los reyes hicieron, respondamos la pregunta, ¿cuándo nació realmente Jesús? Sumemos la evidencia. 1, los pastores en los campos, significa que fue entre el mes de abril y el mes de octubre. Hubo un censo en Roma que fue entre el año 6 y 5 según la historia. Herodes estaba vivo en el año 4 antes de. La estrella fue en el año 7. Y hay algo bien gracioso que no hemos tomado en cuenta. Juan capítulo 1 versículo 14. Búsquelo conmigo. Juan 1:14. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo conmigo. Y usted conoce esta historia. Es el verbo se hizo carne. Y aquel verbo fue hecho y habitó entre. Esa es la clave. El verbo se hizo carne y habitó entre. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, me encanta algo que nosotros podemos tener, esa declaración de pensamiento que hubo de parte de Juan, diciendo, y habitó entre nosotros. Ok. Muchos estudiosos ubican que esto fue exactamente en la fiesta de los tabernáculos. ¿Alguien se recuerda de esto? ¿Alguien ha estudiado esa parte también? Si no, pues lo dejamos para otro estudio bíblico para explicar qué era la fiesta de los tabernáculos. Ahora bien, habitó entre nosotros. Esa es la clave. Entender que Jesús nació probablemente en esta fiesta. O se celebra su cumpleaños en donde se desarrolla la fiesta de los tabernáculos. Porque el versículo nos dice que el verbo primero fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ahora bien, se estaba expresando directamente de Juan con Jesús, y también habla de parte de Dios cuando leemos el capítulo 1 en donde dice: el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y esto era en el principio con Dios. Pero en este caso, en el versículo 14 en adelante, está hablando directamente del testimonio que estaba dando Juan acerca de quién era Juan y acerca de quién era Jesús. Y por eso es que lo dice de esta manera: y aquel verbo
fue hecho carne. Vaya, el verbo, versículo 1 de Juan, está hablando de Dios Padre. Amén. Pero aquí cuando dice el verbo fue hecho carne, significa entonces de que hubo algo, que hubo una transfiguración, si lo quiere ver con esta expresión. Y todos entendemos cómo funciona la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, que es una de las bases fundamentales en las cuales creemos en esta iglesia. Amén. Somos una iglesia trinitaria, no una unicitaria. Y desgraciadamente la corriente pentecostal de unicitarios está muy fuerte también en el país. Muy, muy fuerte. Ahora bien, ¿por qué hago mención a esto? Porque entonces, ¿cuándo era la fiesta de los tabernáculos? En nuestros meses actuales era entre septiembre y octubre. Y si Juan dijo de esta manera que ubican que fue durante la fiesta de los tabernáculos, tenemos una respuesta clave entonces. Y esa es la respuesta a la pregunta de este estudio bíblico. ¿Cuándo nació Jesús? Probablemente entre septiembre y octubre del año 6 a.C. No fue un 25 de diciembre. Fue entre septiembre y octubre. Ahora bien, repasemos los estudios bíblicos que hemos mencionado anteriormente. ¿Por qué celebramos el 25? Si es que lo celebran, porque nosotros no. Nosotros celebramos que Cristo vive, amén. Celebramos que Cristo nació, pero no lo hacemos el día 25. Lo hacemos todos los días, cada vez que nos acordamos que hay un Dios poderoso por cada uno de nosotros. ¿Por qué 25? 1, no es la fecha exacta. 2, porque fue adoptada por la iglesia para reemplazar las celebraciones paganas que tenían en Roma en aquel momento. Y aquí es donde hay que cambiar entonces los propósitos. El propósito es enfocar que hay que adorar a Dios independientemente. Todo lo que respira, independientemente qué fecha sea cuando nació, hay que alabar a Dios porque Él es bueno, punto. Ahora bien, si nosotros queremos buscar una aplicación a nuestra vida, y ya ponemos un poquito de hermenéutica y ya nos vamos saliendo de la parte estudio, sino que un sermón como tal, démonos cuenta de algo: Dios siempre obra en el tiempo perfecto. No importa si fue en septiembre, si fue en octubre, si fue en diciembre. Lo que importa es que nació. Y aparte de que nació, nos dio salvación. Y aparte de que nos dio salvación, dése cuenta de algo. ¿Cuántos quieren un milagro? Si Dios fue exacto con la fecha de su nacimiento y fue exacto con decir que nadie sabe ni el día ni la hora de cuándo Él vendrá de regreso, téngalo por seguro que Él tiene más que marcado el día, la fecha, la hora y el segundo en donde usted va a recibir su bendición. Lo tiene más que marcado. ¿Por qué? Porque su milagro siempre va a llegar a tiempo. Dios siempre llega a tiempo, nunca llega tarde. Siempre ha sido bueno, siempre ha sido misericordioso. Cuando usted más lo ha necesitado, ahí ha estado siempre. Esa es la enseñanza principal de entender cuándo nació. No es ponernos a pelear si fue 25, 24, octubre, noviembre, diciembre. Ya nos quedó claro según la Biblia que fue entre octubre y septiembre, entre septiembre y octubre, perdón. Pero hay que entender que pasó algo también bien interesante. Jesús, cuando nació en medio de un caos político. ¿Por qué? Porque estaban haciendo un censo, y aparte, después de hacer un censo que fue hecho por un rey superior, que fue el de Roma, Augusto, el rey que estaba aquí en Galilea, si lo quiero ver con esa expresión, mandó a matar a todos los niños. De usted se imagina el relajo que había en ese lugar. ¿Qué nos enseña eso entonces? Así como hoy hay conflictos, hay injusticias, hay crisis, hay momentos en donde nosotros creemos que no se puede, hay un Cristo que puede nacer en medio de nosotros. Hay un Jesús que puede nacer en medio de nosotros y que puede enseñarnos que la luz brilla más fuerte cuando hay oscuridad. Siempre va a brillar más fuerte una luz en la oscuridad. Ahora bien, Jesús vino a habitar con nosotros. No es solo que para que entendamos el hecho de que, como lo dice un corito, Jesús está aquí, pide lo que quieras, pero al final siento que ese corito es tan monótono. Porque si de verdad creyéramos que Él está en este lugar, yo hice un ejercicio, no sé si usted se recordará, hace un par de domingos. Y dije lo siguiente: cierre los ojos y empiece a imaginar qué pasaría si Cristo estuviera frente a usted. ¿Alguien se recuerda de ese ejercicio? ¿Qué le diría a usted lo primero que hice? Que si usted tuviera a Jesús enfrente ahorita. Yo creo que yo no le dijera nada, yo me tirara postrado. No le dijera nada. Si una viuda que con sus lágrimas enjuagó lo que Él era, yo no sé qué haría, no sé. Pero sí tengo bien claro algo: Jesús vino a habitar con nosotros. ¿Y por qué le digo esto? Porque no vino a esconderse en palacios a pesar de que era un gran rey. ¿A dónde nació? En un pesebre, en un lugar bien humilde, a la par del burrito. Y entonces, ¿por qué no lo vamos a dejar entrar en nuestras casas? Que por lo menos tenemos una mejor condición que la que Jesús tenía.
en aquel momento. ¿Sabe por qué muchas veces no lo dejamos entrar? Porque puede más el yo puedo, el yo quiero, el yo voy a hacer, cuando es Dios el que hace todo por nosotros. Ahora bien, si Él nació en un pesebre, ¿se imagina el nivel de escasez? Mi hermano, si se lo pongo de esta manera, alguien podrá decir, por cierto, ahora gracias a Dios no es echarle flores, perdón. Alguien decía, no hombre, si un niño nacía en maternidad, era terrible. ¿Por qué? Porque el público era feo. Gracias a la ley, nacer con cariño no es tan así. Pero voy al hecho. Uno podrá decir, si nació el niño en público, no es lo mismo como pagar el privado. Ok, yo entiendo que quien tenga la posibilidad de nacer en hospital privado, pues gloria al Señor. Pero imagínense entonces que el niño tuvo que nacer en un establo. ¿Se imagina el nivel de pobreza entonces? Entonces yo quiero que entendamos algo y con esto voy cerrando. O dejo para el siguiente estudio hablar de la Santa Cena y de qué trata y por qué hay que hacerlo. Imagínense qué tan humilde fue el Señor, que aún siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, a Él toda la honra y toda la gloria, nació en un pesebre. Nació en un pesebre. Usted a mí no me puede decir, y no le puede decir a Dios, que Él no entiende nuestra situación. Si nosotros estamos llorando porque no hemos pagado recibos. Él nació en un pesebre, no sé si me estoy dando a entender. No hay milagro que el Señor no pueda hacer. No hay una persona tan rota que pueda decir, yo no creo que Dios me entienda. Claro que Dios le entiende. ¿Y sabe por qué le entiende? Porque entendió a José y a María que no tenían a dónde quedarse y ni modo tocó nacer en un pesebre. Así de misericordioso, así de grande, así de perfecto es nuestro Dios. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Para darnos a entender que su noticia de esperanza siempre va a estar con nosotros. Si Jesús nació, entonces démonos cuenta de algo, independientemente de la fecha. Dios sigue obrando, Dios obró, Dios sigue salvando. Dios desde el principio tenía un plan maravilloso para nosotros. Dios va a seguir restaurando familias, Dios va a seguir haciendo grandes y maravillosas obras con nosotros. Pero yo quiero que entienda algo. No nació en 25, tampoco no sabemos la fecha, pero sí entendemos que fue en septiembre y octubre. Pero lo importante es que nazca de verdad en nosotros. Lo importante es que de verdad entendamos de que Él también se hizo hombre para entender qué significaba ser pobre. ¿Quién dice que Jesús no trabajó también? Si dice que también aprendió el oficio de su padre. ¿Cuál era el oficio? Le tocó trabajar también. Él nos entiende perfectamente. Y aquí es donde le pregunto, ¿por qué decimos entonces que nadie nos quiere, que nadie nos entiende si Jesús nos entendió desde el principio? Su nacimiento es el más grande ejemplo de que Él entiende las situaciones más difíciles que vivimos. ¿Quiere que le diga una buena noticia? Jesús nació. Y nació para dar vida y para dar esperanza a cada uno de nosotros. La esperanza es lo último que se pierde, eso lo dice un refrán. Yo siempre digo, el gozo es lo último que debemos de perder. Pero en esta noche yo quiero que reflexionemos en esto. Ok, ya vivimos la historia, fue un estudio bíblico muy bonito. ¿Qué vamos a aprender de eso? Tenemos el dato, ok, tenemos el dato de septiembre y octubre, ¿verdad? ¿Cuándo? No sabemos. Así como no sabemos cuándo Él volverá, pero sabemos que va a volver. No nació el 25. El 25 usted sabe perfectamente que se celebra. ¿Por qué no tomar el tiempo de poder entender cada una de estas cosas y poderle decir al Señor, Señor, gracias porque nació. Gracias porque me salvó. Gracias porque a pesar de que no tengo lo que quiero, pero tengo algo que nadie me va a poder quitar y es la vida eterna. Al menos que la queramos perder, que ese es otro tema. Todos entendemos lo siguiente. ¿Cuántos salvos hay en la casa? Este sería un sermón perfecto para poder hacer un llamado a recibir a Cristo después de. Pero yo quiero que se lleve la enseñanza. Y así como entendió hoy que Jesucristo no nació el 25, podemos hacer llegar el mensaje. Es más, es una orden del Señor, ir por el mundo y predicar el evangelio. Y justo este es el evangelio. Si Él nació, si Él murió, si Él resucitó y si Él sigue bendiciéndonos hasta el día de hoy,
hay mucho que celebrar y no necesariamente el 25 de diciembre. ¿Alguien aprendió algo en esta noche? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios entonces. Oramos y decimos: Padre, gracias por lo bueno y maravilloso que es con nosotros. Gracias por el estudio. Gracias porque usted siempre ha estado ahí presente con nosotros. Padre, gracias por su palabra, su amor y su bendición. Gracias porque nos permite entender y aprender según lo que su palabra dice. Gracias por lo bueno que es. En el nombre de Jesús. Amén.